Bien, muchachos, en esta primera clase voy a hacer lo que es un resumen, una explicación breve de lo que son los conceptos para que puedan trabajar temperaturas en diferentes componentes, ya que no se puede trabajar con las mismas temperaturas al momento de soldar, al momento de calentar un equipo, al momento de estar retirando pegamento. Para que ustedes puedan comprender estos conceptos es necesario que tengan en mente lo que son conceptos básicos de termodinámica y disipación de calor. Entonces vamos a comenzar primero con estos conceptos. Primero que nada, las leyes fundamentales de lo que son la termodinámica son tres, pero la que nosotros vamos a utilizar básicamente son las primeras dos. La primera ley, es la conservación de la energía. Esto quiere decir que la cantidad total de energía en un sistema aislado se mantiene constante. ¿Esto de qué nos sirve a nosotros? Bueno, propiamente esta ley se enfoca en tratarnos de decir que todo el calor que existe en el exterior, o todo el calor que se aplica a un determinado sistema, a un determinado objeto, se va a mantener constante hasta que este calor cambie. El calor lo que va a buscar es tratar de tener un equilibrio térmico. Entonces, propiamente nosotros al estar conscientes de lo que es este concepto, vamos a poder comprender por qué muchas veces se dañan las tarjetas, por qué se dañan lo que son los displays, por qué se achicharran las tapas, por qué se achicharran las peinetas. La segunda es la del principio de la entropía. Básicamente nos dice que la entropía es el desorden que existe en un determinado sistema. El calor como tal tiende siempre a generar un desorden, no es algo que se pueda controlar al 100%, es algo que siempre va a tomar el rumbo que le plazca debido a su naturaleza. Pudiéramos encontrarnos con diferentes tipos de problemas, con diferentes tipos de fallas al momento de estar reparando un dispositivo por el calor que se aplica o propiamente por la temperatura que existe en el ambiente. Claro que todo ambiente es diferente al momento de trabajar un dispositivo, ya que existen zonas que son más calientes, zonas que son más frías. Entonces nosotros al momento de trabajarlos vamos a tener que calibrar nuestras estaciones y conocer bien lo que son nuestra herramienta, lo que es nuestro cautín y nuestra pistola de calor. Volvemos a lo que son los principios de la primera ley. Nos establece que en un sistema térmico cerrado o en contacto térmico, el calor siempre se va a transferir de la región más fría a la región más caliente hasta alcanzar un equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir esto? Que el calor que se esté aplicando en un determinado sistema, en un determinado dispositivo, en este caso ya sea en una tarjeta lógica o en un display, va a tender a alcanzar ese equilibrio térmico, que es el calor que nosotros estamos aplicando. Si nosotros estamos aplicando una temperatura constante de 300 grados, de 350 grados en una determinada zona, no va a pasar mucho tiempo para que toda la placa empiece a buscar ese equilibrio térmico. Va a buscar, básicamente se va a empezar a calentar toda la placa, todo el display, hasta alcanzar esos 380 grados, 350 o 300 que nosotros estemos aplicando. Entonces es ahí cuando empezamos a comprender el por qué a veces se mueren los equipos, el por qué se achicharran las peinetas, el por qué se dañan lo que son los displays al mantener un calor constante. Entonces, si nosotros aplicamos determinada cantidad de temperatura, hay que estar conscientes que tarde o temprano la tarjeta, el display o la tapa o la peineta que ustedes están trabajando no va a tardar mucho en alcanzar esa temperatura. Y si lo que es el material del que está diseñado no está precisamente diseñado para soportar esas temperaturas, entonces propiamente se va a terminar dañando, ya sea un circuito integrado, ya sea la peineta que se va a derretir, ya sea el display que se va a sobrecalentar, que le van a salir manchas, etcétera. Entonces todo eso hay que tenerlo siempre en mente para el momento de que nosotros queramos realizar cualquier tipo de trabajo. Vamos a ver lo que son las aleaciones para que ustedes también comprendan lo que es el conceptos de soldadura básica, para que puedan saber cómo es que funciona, ya que al momento de nosotros utilizar nuestra estación o utilizar nuestro cautín no es ninguna magia. La naturaleza de lo que es ya sea el estaño o el plomo propiamente es alcanzar un determinado punto de fusión para que se vuelva maleable antes de que se endurezca.
eso es lo que nos permite a nosotros hacer determinados tipos de conexiones en lo que son las tarjetas lógicas, las tablillas, etcétera, en cualquier componente, gracias a esa maleabilidad que el estaño nos permite al momento de calentarlo. Entonces hay que comprender que cada tipo de soldadura, cada tipo de pasta térmica tiene un determinado punto de fusión del cual nosotros nos van a servir para diferentes cuestiones. Lo que es la soldadura en barra normalmente tiene una aleación de 220 grados, que quiere decir que la soldadura en barra su punto de fusión va a ser a partir de los 220 grados. Si nosotros aplicamos 215 grados, propiamente la soldadura no va a cambiar su naturaleza, va a seguir estando rígida hasta que nosotros empecemos a aplicar 220 grados o más para poder trabajar con ella y volverla maleable. Entre mayor aleación tiene una mayor resistencia, pero a su vez requieren una mayor cantidad de calor para poder trabajarlo. Entonces yo uso lo que son el estaño en barra con una determinada cantidad de flux para soldar los que son los pines de carga, ya que son piezas que están en constante uso, y al estar poniendo el cargador constantemente va a causar una debilitación en la soldadura tarde o temprano. Entonces utilizo la aleación de 220 grados para que se proteja, para que tenga una mayor protección, una mayor durabilidad en lo que son los soportes del pin. Este estaño en pasta es de una aleación de lo que es plomo y estaño en determinadas cantidades. En este caso es 63 de estaño y 37 de plomo. Esa es su graduación. Hay que considerar también que entre más plomo tenga una soldadura, va a requerir un poquito más de lo que es calor, y a su vez considerar que los gases que suelte van a ser más tóxicos para nuestro cuerpo. Normalmente es mejor trabajar con soldaduras que tengan una mayor cantidad de estaño que de plomo, más que nada para cuidar nuestra salud y para poder hacer que sea más fácil realizar nuestro trabajo. Ahora, si ustedes se fijan en lo que son las etiquetas de la soldadura, aquí van a encontrar que el estaño es de 183 grados. Esta es su aleación, su punto de fusión. ¿Qué quiere decir? Que esta soldadura se va a empezar a endurecer, se va a empezar a malear a partir de los 183 grados. Cuando se enfría abajo de los 183 grados, cuando llega a los 180, esta soldadura se va a volver rígida. Mientras esté arriba de 183, que esté en 185, en 190, la soldadura va a ser maleable y nosotros vamos a poder manipularla para hacer diferentes conexiones en los que son la tarjeta lógica, los pines, conexiones, etcétera. Pero a su vez va a ser más delicada. Este tipo de soldadura, si bien se puede utilizar para lo que son los centros de carga, no es tan recomendable, ya que al ser de una aleación más baja es más fácil que se fisure, es más fácil que se fracture, al ser una pieza que está en constante movimiento, ya que propiamente el cliente lo utiliza para cargar su celular varias veces al día. Entonces no es tan recomendable utilizarla en lo que son soportes. Es más recomendable utilizarla para soldar pines, para realizar conexiones, para realizar jumpers o propiamente para hacer rebalín de integrados. Entonces hay otro tipo de soldadura que es de 138, que básicamente, como ya hemos visto, es su punto de fusión. A los 138 grados esta soldadura va a empezar a fusionarse para poder empezar a nosotros a utilizarla, que sea maleable. Entonces, mientras nosotros mantengamos esa temperatura arriba de 138, vamos a poder manipularla. Cuando descienda su temperatura a 135 grados, esta ya se va a empezar a endurecer. Entonces, básicamente aquí nosotros podemos ver que se manejan diferentes tipos de aleaciones, tanto en los productos que usamos como en los componentes que manejan las tarjetas lógicas, ya sea en lo que son los pines de carga, en lo que son la soldadura de componentes, la soldadura de condensadores, de resistencias, de blindajes. Se utilizan diferentes tipos de aleaciones. Entonces nosotros no vamos a poder trabajar con lo que es la misma temperatura para todo, ya que cada una de las partes, cada una de las secciones de la tarjeta lógica maneja diferentes aleaciones.